Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de las Crónicas del Chairo. El día de hoy nos encontramos a 31 de agosto del 2022. Señores, a la opinión pública, y cito al Comité de Defensa y Resistencia contra la Censura del INE, del el Instituto de la Censura y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En un hecho sin precedentes, algunos legisladores pertenecientes a partidos de oposición, como ya bien sabemos, han emprendido un duro embate en contra del derecho fundamental e inalienable a la libre expresión de las ideas de todos los ciudadanos, consagrando a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política, así como en la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Señores, el acoso judicial continúa en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin consideración alguna y violentando de manera brutal la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y todas las convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Llegan al grado de sentenciar a ciudadanos, privándolos de dignidad, derechos políticos y hasta de su propia identidad en redes sociales. Por todo esto exigimos al Congreso de la Unión llame a cuestas al consejero presidente, a todos los miembros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y a los magistrados de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tuvieron el atrevimiento de procesar y perpetrar esta infamia y que de encontrar que sus acciones sobrepasan los límites de sus funciones legales como ente administrativo y que se constituyen en flagrante violación de la Carta Magna y los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Señores, para seguir con la nota, primero síganme con el intro del canal. Vamos, que empezamos. ¿Qué tal amigos? Continuamos con el tema, este tema tan candente que se ha hablado todos estos pues, días. El INE contesta pues toda esta situación de incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues se ha pronunciado en toda esta situación en cuanto a la censura que el Instituto de la Censura, a través de Lorenzo Córdoba y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vean lo que ellos dicen. Ante el pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es importante aclarar que el INE no emite sanciones y o multas a periodistas y usuarios de redes sociales y no es la autoridad que resuelve en última instancia. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE, o sea, el INE no emite sanciones, pero la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, previa propuesta, puede determinar la aplicación de medidas cautelares. Pero el INE no censura y no resuelve estas instancias, ¿verdad? Medidas cautelares cuando así lo solicitan los quejosos y cuando así se dictamina a partir del análisis de casos. Dice, desde que la autoridad electoral cuenta con dicha atribución, en 2007, se han dictado medidas cautelares contra cualquier actor político, denunciando sin importar la militancia. Pero qué casualidad que todas las personas que están siendo censuradas, pues tienen, tienen esta similitud de que todos apoyamos o apoyan a la Cuarta Transformación. Señores, esta mañana, pues en la mañanera, Nancy Flores de la revista Contra Niña, pues increpa al presidente y le pregunta esta situación a lo que está pasando. Pero antes de ir con la pregunta y ver lo que nos contesta el presidente, quiero que veamos
y invitar a todos los ciudadanos pues a que se sumen a esta firma que se lanza en cuanto al alto a la censura del INE, pues en famosa página que se dedica a este tipo de situaciones, a firmar para pronunciarse en contra de cualquier tipo de suceso que esté en contra, ¿no?, de las mayoría de las personas. Change.org, los invito a sumarse a esta firma, ¿sí?, para la denuncia en contra de Lorenzo Córdoba y toda su comitiva. Señores, veamos qué es lo que preguntan. Presidente, insistir sobre este tema que está ahora vigente, que tiene que ver con estas acciones del Instituto Nacional Electoral y también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se pretende censurar a más de 200 personas. Son el primer bloque que está ahora pues señalado por el INE sobre todo. En este caso, presidente, pues se trata de derechos humanos, se trata también de una violación a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, porque en el artículo 6º y en el artículo 7º de la Constitución, de la Carta Magna, está establecida la libertad de expresión y también el derecho humano a la información. En ese sentido, pues lo que intentan hacer tanto el INE como el Tribunal Electoral, pues es violar abiertamente la Constitución al indicar que en algunos casos los ciudadanos, algunos de ellos son políticos, otros son periodistas, otros simplemente son activistas y otros son de estos llamados influencers, están pues cometiendo algún, bajo el criterio del propio INE, pues alguna violencia de género, le llaman violencia política de género. Sin embargo, el INE pues omite investigar la verdadera violencia política de género, que es el hecho de que ningún líder de partido político le puede pedir a algún militante que mande fotografías, ¿no?, y menos que mande fotografías desnudas las personas, ¿no? Esa es la verdadera violencia política y no lo que se está señalando. Es muy grave para nuestro país que quede este precedente, sobre todo porque es una violación a derechos humanos lo que están haciendo. Y además olvida el Instituto Nacional Electoral que las personas públicas, sobre todo servidores públicos y políticos, tienen que tener pues esta tolerancia no solo hacia la crítica, sino también hacia la opinión de los ciudadanos. Entonces está tratando de manipular las cosas para dejar este precedente y violentar los derechos humanos de estos 200 ciudadanos y con ello dejar un precedente. Y además llama la atención que solo sea hacia ciudadanos que están apoyando la transformación o que de alguna manera no tienen este mismo discurso que tratan de imponer los medios de comunicación, ¿no?, que es el discurso del antiguo régimen, el régimen de corrupción, el régimen que además les permitía a estos mismos funcionarios tener muchas prebendas. Ya sabemos que en el Instituto Nacional Electoral no se han querido bajar los sueldos, hay más de 122 funcionarios que ganan más que usted en este instituto. Y además tienen otras prebendas con recursos públicos, seguros médicos, de vida, seguro de retiro, en fin, hasta la comida les pagamos diariamente, se les dan 500 pesos para sus alimentos del día a los consejeros electorales, incluido a Lorenzo Córdoba. Y en el caso de Lorenzo Córdoba, pues su historia de abusos ya viene desde antes. En octubre de 2000 incluso cobró esta dote matrimonial que daba el Instituto Federal Electoral en aquel entonces, cuando no era consejero, tenía un cargo menor y él cobró hasta esta dote matrimonial. Entonces están acostumbrados a este régimen de corrupción, régimen de prebendas, de gastos suntuosos, de lujos pagados con el erario porque ven al erario como una mina. Entonces preguntarle, presidente, ¿qué tan grave es para nuestro país que quede este precedente? Y sobre todo si también la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tendría ya que estar diciendo pues que no se pueden vulnerar los derechos humanos y sobre todo estas garantías que están establecidas en nuestra Carta Magna, que es la Constitución política. Pues mire, lo que sucede, lo hemos hablado aquí, es que estamos en un proceso de cambio
de transición, y esto, como ha sido siempre en la historia, lleva a la confrontación de ideas, a la confrontación política. Hay quienes se oponen a las transformaciones, a los cambios. Por eso se les llama conservadores, porque quieren conservar lo que existía. Y se les conoce también como reaccionarios, porque son los que pues reaccionan ante cualquier cambio, cualquier modificación al régimen, que por lo general es un régimen autoritario, de injusticias, de privilegios, de corrupción. Eso es lo que estamos viviendo actualmente. Es una transformación pacífica, pero igual de profunda que la independencia, que la reforma, que la revolución. Entonces, esto es lo que lleva pues a estos comportamientos, al que quieran con las amenazas, con el autoritarismo, con el doble discurso, porque es muy hipócrita, ¿no? Dicen, como lo vemos con Riva Palacio, ¿no? Va a haber una campaña de censura, nunca se había visto, ¿no?, tanta represión a los medios, cosas por el estilo, cuando lo cierto es que se goza de libertad, y los que vulneran ese derecho, quienes violan el derecho a la manifestación, a la expresión de las ideas en libertad, pues son los que pertenecían al antiguo régimen. Esto que está sucediendo, a lo que hace referencia del Instituto Electoral o del Tribunal Electoral, ¿cuándo se había visto? De que alguien que exprese una opinión en las redes es notificado, es sancionado, aun cuando no haya un juicio de por medio, y aun cuando... Pues así es, amigos. ¿Cuándo se había visto? Y volvemos a lo que les comenté hace un momento. Esta atribución la tienen desde el año 2007. Se han dictado medidas cautelares contra cualquier actor político, denunciando sin importar su militancia. Esto lo dice el INE en su página oficial. Pero ¿a quién han multado a lo largo de todos estos años? ¿Cuándo habíamos visto que no solo a uno, y no solo a periodistas, a políticos, a personas, simplemente por estar apoyando a la Cuarta Transformación, o por un Twitter, o por un mensajito en redes, que ya los estén censurando? ¿Cuándo? No tengan facultad para hacerlo, aunque estén violando la Constitución. Nunca se había visto eso. Así es, amigos, nunca se había visto. Y amigos, pues hasta aquí las noticias, espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like, favor de compartir, clic a la campanita para recibir más notificaciones. Nos vemos con más información. Adiós.